Pudimos ver hasta aquí qué significa la ética, qué significa, qué significan valores, qué significan principios, qué significa la empatía. Y vamos ahora a entrar a un capítulo que por una cuestión de tiempo va a parecer breve, que tiene que ver con la ética que desarrollamos las personas, pero en el rol de profesionales. Hay una ética propia para cada persona y hay una ética propia para cada profesión. A eso se lo llama también deontología, que es cuando se desarrollan reflexiones éticas en torno al desempeño de una determinada profesión. Y todos sabemos que hay una ética para ser psicólogo, hay una ética para ser médico, hay una ética para ser ingeniero, hay una ética para ser contador, también hay una ética para ser ingeniero zootecnista o ingeniero agrónomo. Veamos de qué se trata. Hemos venido observando cómo toda actividad humana, y en particular una actividad productiva, tiene un impacto a 360 grados y parte del deber ético y de responsabilidad social es conocer esos impactos y gestionar ese impacto de manera que siempre en lo posible ese impacto a 360 grados sea positivo o sea lo menos negativo que podamos lograr. Pero también este ejercicio de pensar en un impacto a 360 grados, como si uno tirase una piedra sobre un estanque de agua serena, vamos a ver que eso se expande siempre a 360 grados y eso es la conducta del profesional impactando no solo en lo económico, sino que también en el ambiente, también en el capital social y, por cierto, no menor, impacta también en la ética, en la cultura, no solo de la profesión, sino de la sociedad como un todo. Es importante, por lo tanto, entender esta gestión del impacto de la conducta ética también desde la mirada profesional. Y ya estamos en el capítulo dedicado a la ética profesional. Y es interesante comenzar con esta reflexión que es, hemos visto hasta acá que la ética es claramente algo personal, pero siendo algo personal, impacta fuertemente en el desempeño que yo tengo como profesional, en el desempeño de las organizaciones o de la organización de la que yo formo parte y finalmente en el desempeño de la sociedad que contiene a esas organizaciones en donde también actúan esos profesionales. Por eso es que la ética, siendo algo personal, tiene un impacto absoluto a nivel de la sociedad en la que vivimos diariamente. Si bien la ética nunca va a abandonar la perspectiva de vernos como personas individuales y diferentes, únicos e irrepetibles, la ética profesional le da un sesgo bien particular a esta perspectiva de cómo nos movemos en relación con el otro, desempeñando un rol, un papel. Esto es una profesión en nuestro caso. Hay una reflexión ética para ese desempeño porque la sociedad nos ha reconocido con un título, con una licencia. Hay muchas formas por las cuales la sociedad nos diferencia como profesionales y esa diferencia que la sociedad hace supone también que nos da una expectativa. Hay una expectativa de la sociedad sobre el desempeño correcto de cada profesión. Veamos particularmente en el caso de la nuestra de qué se trata. Te invitamos particularmente a mirar este video, que es parte de una película llamada Flash of Genius, Chispazo de Genialidad, que por ahí la podés encontrar y verla, es maravillosa porque habla de la ética de un ingeniero. Este ingeniero no solo era profesor universitario, también era un inventor y tuvo un episodio bien complejo en materia ética. Pero veamos cómo inicia la clase de ingeniería este profesor para ver si pudiéramos estar en el aula físicamente y si nosotros haríamos lo mismo en la pizarra que lo que hace él. Fíjate con atención este video. Con las disculpas que corresponden, tomamos la definición general de ética que da Bernardo Toro y adaptamos una versión de la misma aplicable a la ética profesional y entonces podemos afirmar a partir de las ideas de Bernardo Toro
que la ética profesional no puede ser otra que aquella que consiste en que los profesionales tengan criterio, que cuando están de cara a un dilema y tienen que elegir y tomar una decisión, puedan ser capaces de hacerlo, seleccionando lo que les permite a ellos y a los demás vivir con dignidad. Esto es básicamente la ética de una profesión. Si bien existe un sinnúmero de definiciones acerca de qué es la ética profesional, vamos a tomar esta de Villarini del año 94, que presenta la ética profesional como un conjunto de normas, por eso también se la llama ética normativa, es decir, fija las pautas que definen claramente qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo en una práctica, en una conducta o en una relación profesional. Por lo tanto, decimos hay una ética para las profesiones y luego hay una ética para cada profesión. Se asusten, no tiene nada que ver ni con los dientes ni con la odontología. Simplemente queremos que nos quede claro que dentro de lo que es la ética profesional existe lo que se llama la deontología profesional, un concepto que, fíjense, ya lo usó un sociólogo famoso, Jeremy Bentham, en el año 1834, y desde ahí en adelante, esto que se llama la ética aplicada es la que permite escribir, poner de manera objetiva y hacer que todos los profesionales conozcan cuáles han de ser los deberes en términos de comportamiento de quienes ejercen una determinada profesión. Y entonces dirían, profesor, ¿por qué hablamos de deontología? Porque si bien la deontología no tiene la capacidad de imponer sanciones legales o normativas, los principios y las reglas de la deontología se aplican luego a los códigos legales que regulan sí una actividad profesional. Y finalmente completamos este concepto de la deontología para que sepamos, hay una subdisciplina de la ética profesional por cada profesión, ¿sí? Los médicos tienen una ética médica y la deontología desarrolla una ética médica. La deontología desarrolla una ética para los periodistas, una ética periodística, y por cierto, la ética también ha desarrollado desde la deontología una ética específica para la ingeniería. Vamos a verlo ahora específicamente en las ingenierías relacionadas a los temas que están directamente enfocados en la producción agropecuaria como rol profesional. Para poder hablar de ética profesional necesitamos tres condiciones. Estas condiciones son elementos constitutivos de la ética profesional. Veamos el primer elemento. El primer elemento es lo que se conoce como la competencia profesional. Y la competencia no es eso que hacemos pegándole codazos al que va al lado nuestro, sino que la competencia en este sentido ético tiene que ver con ser competente, es decir, tener capacidad, tener conocimientos, destreza y actitudes para desempeñarme adecuadamente en un área en la que se supone yo como profesional tengo competencia, es decir, en este caso también a la competencia la entendemos como área de incumbencia, el área propia en la que el profesional tiene una expectativa y un rol social que atender y que desempeñar. Segunda gran condición de la ética profesional no es un tema menor, es la orientación al servicio, esto es, yo tengo que entender y reconocer que mi actividad y mi desempeño profesional solo es bueno desde el punto de vista ético y moral si está al servicio de quienes la necesitan y si obra de manera tal que no afecte en forma negativa a la sociedad y a la vida. Por último, una tercera condición sine qua non, sin la cual no hay posibilidad de hablar de ética profesional, es el sentido del prestigio colectivo. Este es un tema absolutamente relevante porque cada uno de nosotros
está obligado en su obrar ético profesional a cuidar del prestigio de todos los colegas, es decir, de todos y de cada uno de los que componen ese colectivo, ese conjunto profesional. Y es importante saber que cuando obramos, finalmente nunca lo hacemos individualmente, sino colectivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo obro bien como ingeniero agrónomo, lo que va a trascender es la idea de que los ingenieros agrónomos son personas que obran bien. A la inversa, si yo como ingeniero agrónomo obro mal, lo que va a trascender del prestigio colectivo va a ser algo negativo y va a ser reforzar un prejuicio acerca de que los ingenieros agrónomos no son buenas personas o no hacen buenas cosas. Por lo tanto, el deber de cuidar del prestigio colectivo a partir del comportamiento individual es la tercera condición de la existencia de la ética profesional. ¿Existe algo global y reciente que no sea como lo de Jeremy Bentham del año 1834 sobre la ética profesional? Y en particular podríamos preguntarnos, ¿existe algo bien concreto para los ingenieros agrónomos y que sea reciente? Y sí hay una buena noticia. En el año 2015, en la ciudad de Milán, se reunieron en ocasión de la Feria Alimenticia Mundial los colegas ingenieros agrónomos de todo el mundo y firmaron la Carta Universal del Agrónomo. Veamos qué dice. En el marco del sexto Congreso Mundial de la Alimentación celebrado en la ciudad de Milán, en la Expo 2015, hubo una gran reunión de ingenieros agrónomos de todo el mundo y acordaron este principio de la Carta del Ingeniero Agrónomo a nivel global. Y en el preámbulo dice, estamos convencidos de que nuestra profesionalidad, que ejerce soluciones técnicas avanzadas, eleva nuestra responsabilidad ética y nos obliga a actuar siempre en el interés general con vistas al progreso social. Esto es claramente una mirada global del poder que tiene la profesión y por lo tanto ese poder también le da una responsabilidad ética equivalente. Esta Carta Global del año 2015 dice en su preámbulo que la obra del ingeniero agrónomo representa en realidad un potencial enorme de cara a los retos globales del siglo XXI. Y por esta razón, los reunidos allí proponen cooperar en la definición de una estrategia alimentaria, técnica y de sostenibilidad ambiental para todo el planeta y en particular para las zonas en vías de desarrollo, es decir, que de cara al gran desafío alimentario, climático que tenemos en este siglo XXI, los ingenieros agrónomos tienen que ser una parte fundamental en la definición de esto que es una estrategia que nos permita disponer no solo de alimentos, sino de un ambiente cuidado, pensando de manera global y dando prioridad a los más pobres, a los que tienen más riesgo de padecer sufrimiento de cara a este tema que es la producción de alimentos, eje central de nuestra actividad profesional. Los agrónomos firmantes de esta Carta Universal del Agrónomo en el 2015 dicen que se comprometen a respetar 10 principios básicos. Estos 10 principios tienen que ver con actuar para la alimentación y la salud, trabajar para la sostenibilidad o la sustentabilidad, trabajar para cuidar la biodiversidad, el suelo, el paisaje, plantearse claramente el uso social de la genética. Esto no es un tema privado, es un tema absolutamente de bien público. La genética debe ser un tema de bien público, igual que el uso y el acceso de la tecnología. Obrar siempre con independencia intelectual y autonomía profesional, esto es no someterse a poderes económicos o intereses que vayan en detrimento de estos puntos. Trabajar para la sabiduría. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque la agronomía es tal vez la profesión más vieja que ha desarrollado el ser humano. Piensen que cuando pasamos de ser nómadas a una vida sedentaria, solo pudimos hacerlo porque pudimos asegurar el alimento y esto tenía que ver con haber desarrollado de manera rudimentaria pero efectiva
la agricultura. Por lo tanto, la agricultura es parte de un enorme cambio histórico en la evolución humana. Y finalmente cierran diciendo espíritu de compañerismo, y esto es interesante, es cualquier ingeniero agrónomo en cualquier lugar del mundo siente que ante a un colega está frente a un compañero, frente a alguien en el que puede confiar y en el que puede pensar de asociarse para trabajar juntos.